20 segundos de introducción cinematográfica, una voz cálida, fondo musical suave, imágenes de un amanecer andaluz. La voz de Marco inicia, serena, profunda. Siempre pensé que la vida te pone a prueba con tormentas, no para destruirte, sino para mostrarte quién eres realmente. Pero jamás imaginé que la tormenta que sacudiría mi mundo llegaría con rostro de sonrisa, perfume dulce y palabras amables. Mi nombre es Asterisco Marco, padre de Asterisco Leo y Asterisco Clara, esposo de Asterisco Juliana. Vivimos en un pequeño pueblo a las afueras de Asterisco Sevilla, rodeados de naranjos, campanas y vecinos que aún se saludan por su nombre. Nuestro hogar era sencillo, pero lleno de risas, dibujos en las paredes y el olor a pan recién hecho que salía de la cocina de Juliana. Cada tarde, los niños jugaban en el jardín. Clara inventaba canciones con su muñeca, Leo construía fuertes con cajas viejas. Y Juliana, desde la ventana, los miraba con ese brillo en los ojos que solo tiene una madre cuando siente que la vida está en su lugar. Éramos felices. O eso creíamos. Hasta que Asterisco Sabina Herrera entró en nuestras vidas. Sabina era vecina nuestra, madre de un compañero de Leo. Tenía esa habilidad de aparecer siempre en el momento exacto, con un plato de galletas, con una sonrisa lista, con un comentario inocente. Parecía amable, generosa, encantadora. Nadie imaginaba que detrás de ese aire perfecto se escondía una necesidad enferma, ser el centro de todas las miradas. Todo comenzó con murmullos. Una palabra aquí, una mirada allá. Juliana llegó una noche con el rostro pálido. Marco, dijo con la voz apenas audible, me han dicho que tú escribes mensajes a Sabina. Yo la miré, confundido. ¿Mensajes? ¿A Sabina? Claro que no. ¿Por qué haría eso? Ella bajó la mirada. Dicen que los envías tarde, que le dices cosas personales. ¿Quién dice eso? Pregunt. Silencio. Y en ese silencio ya estaba la grieta. El nombre apareció unos días después, como una sombra que se nombra con miedo, Sabina Herrera. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que se trataba de un malentendido, de esos que el tiempo disuelve. Pero el tiempo, cuando hay veneno, solo lo esparce. Las vecinas empezaron a mirarme distinto. Los saludos se volvieron breves. Los niños del barrio susurraban cuando pasaban frente a nuestra casa. Juliana no me acusaba, pero tampoco me defendía. Me observaba con tristeza, como quien quiere creer pero no puede. Y cada noche, su silencio era más pesado que cualquier palabra. Un domingo por la tarde, Leo se acercó con los ojos humedecidos. Papá, la mamá de Pablo dijo en la escuela que tú no eres un buen hombre. ¿Cómo? ¿Qué dijo exactamente? Dijo que engañas a mamá. Me quedé sin palabras. ¿Cómo le explicas a un niño que hay adultos que mienten solo para sentirse importantes? Clara, que escuchaba desde la puerta, preguntó, ¿y qué hacemos, papá? La verdad siempre gana, cariño, respondí, solo hay que dejarla salir. Ella asintió, no entendía del todo, pero algo dentro de sus pequeños ojos brilló con determinación. Los días se volvieron largos. Juliana ya no cantaba al cocinar, Leo evitaba traer amigos a casa, y Clara dibujaba familias con líneas separadas. Yo seguía trabajando, cumpliendo rutinas, pero dentro de mí solo había niebla. Hasta que una tarde, mientras recogía las herramientas del jardín, los escuché a los dos susurrando en el porche. ¿Y si averiguamos por qué miente? Decía Leo. Podemos hacerlo, respondía Clara. Si papá dice la verdad, tenemos que probarlo. Me acerqué, fingiendo no haber oído nada. No sabía que en ese momento mis hijos estaban empezando su propia misión. Una misión que cambiaría todo. Sabina, mientras tanto, seguía sonriendo en las reuniones del vecindario, llevando pasteles, repartiendo abrazos. Una tarde, incluso saludó a Juliana en el mercado, con ese tono de falsa dulzura que solo los hipócritas dominan. Ay, Juliana, espero que estés bien. Marco es tan amable. Seguro que todo se malinterpretó. Juliana sonrió débilmente, pero su mirada me buscó más tarde con un fuego silencioso. Yo sabía que si no actuaba, iba a perderla. Esa noche me acerqué a los niños antes de dormir. ¿Qué hacen con tanto misterio últimamente? Leo bajó la voz. Papá, no te enojes. Solo queremos ayudarte. Clara asintió. Vamos a demostrar que dices la verdad. Yo los miré, entre orgullo y miedo. ¿Y cómo piensan hacerlo? Escuchando, dijo Leo. Las mentiras se descubren solas si sabes cuándo callarte. Sonreí. No supe qué decir. Había pasado de protegerlos a ser protegido por ellos. Pasaron unos días. Y una tarde, Leo llegó corriendo. Papá.
Escuché algo. Sabina le dijo a su amiga que te enseñó a mamá unos mensajes falsos. Dijo que los inventó con tu nombre. Mi corazón se detuvo. ¿Estás seguro? Sí, ella dijo. Si Juliana ve eso, no volverá a mirarlo igual. El aire se volvió más frío. Sabina no solo había mentido. Había fabricado pruebas. Esa noche, mientras el viento soplaba sobre los naranjos, entendí que la verdad ya no podía esperar. Pero no imaginaba que no sería yo quien la revelara. Serían ellos, mis hijos. Porque cuando los adultos pierden la fe, los niños aún la tienen. Y a veces, es esa fe la que cambia el curso de una vida. La música sube lentamente, una mezcla de esperanza y tensión. Se apaga con la voz final de Marco, firme, pero herida. Marco, voz en off. Ella creyó que podía destruirnos con mentiras. Pero subestimó lo que la verdad puede hacer cuando nace del corazón de un niño. Dicen que los niños olvidan rápido. No es verdad. Los niños olvidan lo que no entienden, lo demás lo guardan como piedritas en los bolsillos, para no perder el camino. Después de aquella tarde en que Leo me habló de los mensajes falsos, la casa empezó a respirar distinto. No se curó de golpe, simplemente dejó de asfixiarse. Juliana seguía callada, pero su silencio ya no era un muro, sino un pasillo. Al final había una puerta que algún día íbamos a abrir. Leo y Clara se volvieron más atentos. No es que abandonaran sus juegos, los jugaban con otra mirada, como si cada cosa tuviera dos sombras, la que da el sol y la que da la mentira. Hablaban bajito en la mesa, hacían listas en hojas sueltas, dibujaban flechas entre nombres. Los vi construir, sin saberlo, una brújula. Una mañana de martes, cuando el aire olía a pan y a patio recién regado, Clara apareció con una cajita de música que le había regalado su abuelo. La abría y la cerraba, y el mecanismo hacía un clic suave, casi una respiración. ¿Por qué la traes al desayuno? Le pregunté sans rien d'eau. Porque suena bajito, dijo, y me sostuvo la mirada, tan bajito que nadie se da cuenta de que suena. Leo soltó una risa mínima. No supe si detenerlos o agradecerles la claridad. Les puse la mano en la cabeza a los dos. No jueguen con fuego, les dije. No vamos a jugar, contestó Leo. Vamos a ver quién lo encendió. Ese mismo día, Sabina escribió al grupo de madres. Necesito 2 ayudantes para hornear galletas para el festival de la escuela. ¿Alguien me presta niños aplicados? Añadió un guiño. Las palabras sonaban simpáticas. El guiño no. Clara leyó en voz alta y me miró con esa seriedad que le agarra cuando decide. Yo puedo, dijo. Leo, sin levantar la vista del cuaderno. Yo también. Les di permiso, no porque estuviera seguro, sino porque estaba cansado de que el miedo decidiera por mí. A veces, el coraje se parece mucho a una rendición, pero hacia la luz. Por la tarde, los acompañé a la casa de Sabina. Vivía a 2 calles, en una esquina llena de macetas y un timbre con melodía. La puerta se abrió antes de tocar. Pero miren quiénes vienen. Canturio. Pasen, pasen, que tengo harina y secretos. La frase tenía la broma exacta que a la gente le gusta repetir. Por dentro, me dolió. Me quedé fuera, fingiendo mirar el móvil. Oí risas, platos, el choque de cucharas. Eché a andar por la calle y conté los pasos para no pensar. Cuando regresé, los encontré con las manos empolvadas y los ojos brillantes. Clara llevaba su cajita. Sabina, al despedirse, me tocó el brazo con familiaridad. Gracias por la ayuda de tus pequeños, dijo. Ojalá todos tuviéramos niños así de dispuestos. La palabra dispuestos se me quedó en el paladar como algo agrio. No contesté. En casa, Leo dejó la mochila en el suelo, cerró la puerta de su cuarto y, por primera vez en semanas, me llamó con un gesto que era un llamado y una frontera. Entree. Sobre la mesa, junto a la cajita de música, había un pequeño dispositivo de voz, de esos que Clara usaba para grabarse cantando. ¿Qué grabaste? Pregunt. No mucho, dijo, pero lo suficiente para ver el borde de la verdad. Le dio play. La primera parte era ruido de cocina, agua, cucharas, la voz de Clara pidiendo más azúcar. De pronto, Sabina, hay gente que necesita un empujoncito para ver las cosas como son. Si a Juliana se le muestran pruebas, pues, la vida es así, ¿no? Otra voz, quizá una amiga, quizá el eco del teléfono, preguntó algo que no se distinguía. Sabina respondió entre risas. Mensajitos, pantallazos, lo que haga falta para que entienda que el marido no es tan santo. El corazón me golpeó el pecho. Apoyé las manos en la mesa para no romperme. Clara detuvo la reproducción. No dice tu nombre, advirtió, pero habla de ti. Y de mamá,
agregó Leo, y de cómo hacerle daño. Sentí una oleada de rabia antigua. La paré como se para una puerta a punto de cerrarse en los dedos, con dolor y firmeza. Esto no lo usaremos para humillar, dije, lo usaremos para curar. Cura duele, susurró Clara. Ya lo sé, le respondí, por eso cura. Esa noche, la casa olía a jabón y a promesa. Juliana recogía la cocina con movimientos lentos. Le pedí que se sentara. Quiero que escuches algo, le dije. El aparato habló por nosotros. Sabina habló por sí misma. Juliana endureció la mandíbula, pero sus ojos se llenaron de agua. No lloró. No al menos como antes. Se quedó muda un rato largo, como si contara golpes que ya no iban a llegar. ¿La reconoces?, pregunté. No hace falta, dijo. Reconozco lo que sentí cuando me mintieron. Me tomó la mano. Un gesto breve, sin ceremonias. Marco, perdóname por haber dudado así. La oportunidad nos salió al encuentro, como suelen hacerlo las cosas que uno no empuja. La escuela convocó a una reunión de voluntarios para el festival. Sabina dirigiría la organización y hablaría al final. Leo me miró cuando leí el aviso. Clara, sin palabras, apretó mi codo. No iremos a pelear, las dije. Iremos a mirar de frente. Y a encender la luz, añadió Clara. Asentí. No me pidas perdón por tener miedo, le dije. Pídete permiso para no tenerlo más. Respiro hondo. En esa respiración cabía un hogar entero. Los siguientes días fueron de calma trabajada. Leo y Clara, con su propia liturgia, ordenaron lo que sabían y lo que intuían. Me mostraron un cuaderno donde habían escrito 3 columnas. Sé, creo, temo. Me pidieron que hiciera lo mismo. Me sorprendí al escribir menos en sé de lo que pensaba, más en temo de lo que admitía. Así empieza la verdad, dijo Leo, acomodando los cajones. La noche de la reunión, el salón de actos era una mezcla de sillas de metal y voces prudentes. Sabina, puntual, con blusa clara y esa sonrisa aprendida. Habló de horarios, mesas, rifas. La gente asentía. Yo escuchaba la música de fondo de cada frase y me preguntaba cuántas veces había hipnotizado a todos con el mismo tono. Entonces, Leo, sentado a mitad de sala, levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Preguntó. Sabina dudó un segundo que solo notan quienes esperan el resbalón, y luego sonrió. Claro, campeón. Leo no se levantó. No necesitó hacerse grande. Dijo mi papá que no venimos a pelear. Comenzó, venimos a mirar de frente. Yo soy Leo. Y quiero decir que en mi casa casi nos rompemos por cosas que no eran verdad, y que hubo alguien que quiso que creyéramos que sí. Un murmullo se metió en las paredes como viento. Clara, a su lado, puso la cajita de música sobre la silla y la abrió. El clic quedó suspendido en el aire como un hilo invisible. A veces la mentira suena bajito, dijo, por eso entra. No hubo teatro, ni acusaciones, ni dedos extendidos. Solo la cajita, y Leo, que sacó el pequeño grabador y lo dejó sobre la mesa de micrófono. Si vamos a hacer un festival, dijo, que sea limpio. Si vamos a hacer comunidad, que sea de verdad. Sabina retrocedió un paso. El gesto fue casi imperceptible, pero la sala lo sintió. ¿Qué es eso?, preguntó con una risa que ya no le salía fácil. La voz de alguien que dijo que iba a enseñar mensajes falsos, contestó Leo, no la de una desconocida. Nadie se movió. Yo no hablé. Juliana, a mi lado, sostuvo mis dedos y eso bastó para no convertir la justicia en espectáculo. La directora de la escuela pidió calma. Tomó el grabador. Lo escuchó allí mismo, inclinada, con los ojos clavados en la mesa. Cuando levantó la vista, no miró a Leo ni a mí. Miró a Sabina. ¿Quieres decir algo? Sabina abrió los labios. Cerró los labios. Como quien intenta recordar una canción que se escapó para siempre. Yo, dijo, no hubo más. La reunión terminó sin aplausos. La verdad rara vez los necesita. Las personas salieron en silencio, con la incomodidad necesaria de quien se sabe parte de algo que no quiso ver. Afuera, el aire estaba tibio y la noche, clara. En casa, Clara dejó la cajita en la repisa. Papá, ¿ya se acabó? Preguntó. No, le dije, lo que se acaba es la costumbre de callar. Lo demás apenas empieza. ¿Y Sabina? Insistió Leo. Tendrá lo que todos tenemos, la chance de elegir quién quiere ser después de mentir. Esa misma madrugada, Juliana se levantó sin hacer ruido. La encontré en la cocina, preparando té. ¿Puedes dormir? Le pregunté. Puedo, respondió, pero prefiero velar. Hoy terminamos de cruzar el puente. Se acercó,
Apoyó la frente en mi pecho. No sé cuándo volví a creer en ti, susurró. Sé cuándo dejé de dudar. No necesité más. Antes de que amaneciera, escribí 3 frases en el cuaderno de los niños, uno en cada columna. Asterisco sé, que los 2 me salvaron sin gritar. Asterisco creo, que la verdad aprende de la paciencia. Asterisco temo, olvidar que el amor también se cuida con límites. Cuando el sol tocó los naranjos, la casa ya no era la misma. Ni nosotros. La herida no había desaparecido, pero dejó de mandar. Y en la quietud nueva, supe que el siguiente paso no sería contra nadie, sino a favor de lo que queríamos ser, una familia que no necesita tener razón para estar en paz, le basta con no perderla. Esa mañana, Leo salió con su cuaderno bajo el brazo. Clara me dio un beso en la mejilla y me dijo, hoy vamos a mirar la escuela distinto. ¿Cómo? Como si las ventanas fueran espejos. Para que nadie se olvide de verse. Y se fueron. Caminando rápido, como quien tiene cita con su destino y no quiere llegar tarde. Hay verdades que no se anuncian, simplemente empiezan a pesar en el aire hasta que todo el mundo respira distinto. Tras la reunión en el salón de actos, el pueblo amaneció con esa gravedad nueva. Los saludos no fueron los mismos, las conversaciones se quedaron a mitad de frase, y la panadera, sin querer, me cobró de menos y me devolvió de más, como si el equilibrio simple de las cosas estuviera un poco desajustado. Juliana caminaba a mi lado con una calma aprendida. No era frialdad, era la serenidad de quien ya no negocia consigo misma. Leo y Clara, en cambio, llevaban una prisa callada, no corrían, pero todo en ellos parecía listo. Una atención sin ruidos, como la luz de la mañana cuando entra por la persiana y no pregunta. Ese mismo día, la dirección de la escuela envió un aviso, asterisco encuentro comunitario, como cuidarnos de los rumores. Asistencia abierta a familias. Asterisco no decía nombres. No hacía falta. A veces, el nombre más claro es el que no se escribe. Por la tarde, antes de ir, Juliana me pidió que la esperara en el patio. Salió con una bolsa de papel. Adentro, el pastel que Sabina nos había dejado semanas atrás, envuelto y olvidado en el congelador como un símbolo al que no habíamos sabido qué hacerle. Lo sacó, lo miró un segundo, y volvió a guardarlo. No lo tiraré por rabia, dijo, lo guardaré para recordar que hubo un tiempo en que confundimos dulce con verdadero. No discutí. A ese punto, la precisión de sus decisiones me sostenía. El salón se llenó rápido. Abuelos, madres, padres, niños jugando en el pasillo. La directora inició con palabras prudentes: comunidad, cuidado, confianza. Luego invitó a quien desee a tomar la palabra. Los primeros en hablar fueron tímidos. Una vecina contó que una vez repitió algo que no estaba segura de haber escuchado bien y terminó peleada con su cuñada. Un hombre admitió que en su trabajo suele creer lo primero que le llega por WhatsApp porque no hay tiempo para verificar, y el día sigue. Se reía de sí mismo, pero no era chiste. Entonces, vi a Sabina en la puerta. Sin peinados elaborados, sin ropa que pidiera luz. Entró con paso pequeño, como pidiendo permiso al suelo. Buscó un sitio atrás. Su mirada nos rozó sin retarnos. Yo sentí, inesperadamente, un cansancio antiguo soltarse de mi espalda. La directora propuso que, si íbamos a hablar de rumores, lo hiciéramos con herramientas. Leo levantó la mano. Tengo una, dijo, una simple: separar lo que sé, lo que creo y lo que temo. Varias cabezas se volvieron hacia él. Si lo que sé no se sostiene en algo que otro puede ver o escuchar, entonces no es saber, es creer. Y si lo que creo se alimenta más de cómo me siento que de lo que pasó, entonces quizá no creo, tengo miedo. Un murmullo aprobatorio cruzó el salón. Nosotros lo hicimos en casa, siguió, y nos dimos cuenta de 2 cosas. 1, que sabíamos menos de lo que pensábamos. 2, que temíamos más de lo que admitíamos. Clara añadió, desde la fila, y que el miedo es mal jardinero, si lo dejas solo, te llena todo de enredaderas. La directora sonrió a los niños como se sonríe a quienes te acaban de regalar una idea. ¿Alguien más? Preguntó. Juliana se puso de pie. No buscó el micrófono. Yo, dijo, hace meses dudé de mi esposo. No porque tuviera pruebas, sino porque me dolía la idea de perder algo. Dolor no es evidencia. Aprendí eso tarde, pero no demasiado. Hizo una pausa. No vengo a señalar a nadie. Vengo a proponer que nos salvemos a tiempo, antes de reenviar, antes de creer lo que nos conviene, antes de disfrutar una historia porque nos da la razón. Si algo nos gustó porque nos deja arriba, sospechemos primero de ese gusto. No hubo aplauso. Hubo silencio del bueno, ese que acomoda sillas por dentro.
Sabina bajó la cabeza. La directora respiró hondo, y con esa mezcla de cuidado y firmeza que tienen los que cargan una llave, dijo: Hoy no se trata de buscar culpables ni de pasar facturas. Se trata de curar lo que nos hicimos sin mirarnos. Y entonces, despacio, se giró hacia Sabina. ¿Quieres decir algo? Sabina tardó. Cuando habló, su voz no fue la que conocíamos. Yo quise ser vista, confesó, y cuando nadie me miraba, aprendí a que me miraran por lo malo. Miró de reojo a Juliana, luego a nosotros. No vengo a excusam. Vengo a decir que si cada uno de ustedes hubiera sido honesto con su prisa por creer, yo no habría podido. Había dolor en la frase, y la verdad rara vez viene sola, trae un espejo para todos. Hice daño, continuó, a Marco, a Juliana, a sus hijos. Si puedo reparar algo, que sea empezando por aquí, no más me contaron, no más yo había oído, no más seguro que, si me escuchan decirlo, por favor, párenme. Le tembló la boca por primera vez que yo recuerde. No supe si perdonarla o agradecerle que, al fin, se nombrara. La directora cerró con un acuerdo sencillo. Desde ese día, la escuela implementaría minutos de verificación en cada reunión, y se abriría un buzón de dudas donde los chicos pudieran depositar preguntas sin miedo a quedar como chismosos. Preguntar es amor al detalle, dijo un profesor. Clara lo anotó para no olvidarlo nunca. A la salida, el aire olía a patio recién barrido. Una madre se acercó a Juliana. Te creí culpable de tu propio dolor, admitió. Pensé, algo habrá hecho. Perdón. Juliana sostuvo su mirada. Gracias por traer la disculpa, respondió. Pesa menos que el orgullo. Esa noche, en casa, encendimos luces que no encendíamos desde hacía tiempo. Sentarnos a cenar fue distinto, no por el menú, sino por la manera en que el cuerpo se deja estar cuando ya no espera el golpe. Leo repasó su cuaderno y dibujó un rectángulo en blanco. ¿Qué es eso? Pregunt. Espacio, dijo, para que mañana quepa lo que todavía no sabemos. Los días siguientes el pueblo cambió sin alardes. En la panadería apareció un cartel pequeño. Asterisco duda aquí, gratis. Asterisco en la plaza, los adolescentes empezaron a usar una regla simple antes de compartir algo. Prueba o pausa. Si no hay prueba, pausa. No para siempre, pero lo suficiente para que el impulso no sea ley. Un sábado organizamos en el jardín una tarde de lectura. Vinieron vecinos, niños, 2 maestras, el cura que a veces se queda a escuchar sin opinar. Alguien trajo una jarra de limón, otro una guitarra. Juliana leyó un fragmento de su manuscrito, no el de la herida, sino el de la costura. Habló de la diferencia entre venganza y justicia, que la primera seca, la segunda ordena, que una vuelve a la gente espectáculo, y la otra la devuelve a su sitio. Cuando terminó, nadie aplaudió. Se quedó esa temperatura exacta del entendimiento. Entonces, apareció Sabina. No traía bandejas ni chistes. Traía un cuaderno. Nos miró desde la reja. ¿Puedo pasar? Preguntó. Pasa, dijo Juliana. Se sentó en el suelo, con los niños. Quiero leer algo, anunció. No sé si es bueno. Sé que es mío. Y leyó una página corta donde una mujer aprendía a nombrar su envidia antes de que su envidia la nombrara a ella. Cuando terminó, Clara fue la primera en hablar. Me gusta que la mujer no se excuse, dijo. Me gusta que se canse de sí misma. Sabina sonrió sin defensa. Yo también, susurró. Yo también me cansé. A la mañana siguiente, el padre de un compañero de Leo me detuvo en la tienda. Quería decirte que pensé mal de ti, soltó, sin rodeos. No te lo dije, porque no había motivo para decírtelo. Pero lo pensé. Gracias por contármelo, respondí. Uno no suele pedir perdón por lo que piensa. Por eso quise hacerlo, para pensar menos solo. Ese mismo día, la directora nos invitó a una asamblea con las familias de primaria. Propuso que Leo y Clara explicaran el método de las 3 columnas. Ellos aceptaron, con esa seriedad limpia que tienen los niños cuando entienden que sus juegos sirven. Leo habló poco y claro. Clara, después, les dio a todos una tarjeta. En un lado, sé, en el otro, temo, para que no se olviden de darle vuelta, dijo. Casi siempre hay algo escrito detrás. Al salir, Juliana me tomó de la mano. ¿Te das cuenta? Susurró. No se trata de nosotros. Se trata de lo que hacemos con lo que nos pasó, y de lo que dejamos de hacer, añadí, dejar de heredar el miedo. Esa tarde, con el sol bajando detrás de los naranjos, Leo se sentó a mi lado en la banca y me mostró un párrafo que había escrito para sí mismo. Asterisco: la dignidad no vuelve cuando los demás te creen, sino cuando tú dejas de pelear con el espejo. Asterisk. Lo abracé. No porque fuera perfecto,
sino porque ya no necesitaba hacerlo. Una última cosa pasó antes de que esta etapa cerrara. Me crucé con Sabina en la esquina. Venía con su hijo, que corría feliz tras una pelota. Ella llevaba una bolsa de libros. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo sombra. Voy a empezar un taller de cuentos en la biblioteca, me dijo, gratis, para quien quiera contar sin adornar. Te ira bien, le respondí. No lo sé, admitió, pero me hará bien. Nos despedimos sin dramatismos. A veces, la redención suena a cosas así, me hará bien. Esa noche, mientras guardábamos los platos, Juliana me preguntó si yo también sentía esa luz rara en la espalda, como cuando uno sale de una iglesia aunque no crea. Sí, le dije, se llama respeto. Volvió a la casa. Fuimos a dormir temprano. Antes de cerrar los ojos, Clara vino a nuestro cuarto. Papá, mamá, dijo desde la puerta, ¿ya recuperamos lo que éramos? No, contesté, recuperamos algo mejor, lo que aprendimos a hacer. Entonces mañana, dijo ella, voy a llevar mi cajita al cole. No para grabar. Para que aprendan a escucharlo bajito. Hazlo, sonrió Juliana. El mundo se arregla en voz baja. Y dormimos. No como los que huyen del cansancio, sino como los que lo invitan a la mesa para agradecerle la lección. Después del ruido, vino la calma. No esa calma falsa que se sostiene con miedo a romperla, sino la que respira sola, sin esfuerzo. Era como si el aire del pueblo hubiera cambiado de peso. Se podía andar sin tener que medir las miradas, hablar sin revisar cada palabra antes de soltarla. Juliana empezó a salir más. Llevaba un cuaderno bajo el brazo, y a veces, una sonrisa distinta. Ya no era la sonrisa de antes, esa que mostraba para que todos pensaran que todo iba bien, sino una sonrisa sin público. La de alguien que volvió a creer en su propia voz. Leo y Clara vivían sus días como si el mundo les hubiera dado permiso de volver a ser niños. Pero dentro de esa infancia recién recuperada, había una madurez silenciosa que ni ellos terminaban de entender. Habían visto la oscuridad y, aún así, seguían pintando soles. Una mañana, Juliana llegó con una noticia. Me llamaron del ayuntamiento, dijo mientras servía café. Quieren que dé una charla sobre el libro que estoy escribiendo. ¿De qué va? Preguntó Leo. De nosotros, contestó, de lo que aprendimos. Clara se rió. ¿Vamos a salir en un libro? No con nuestros nombres. Pero sí con nuestras almas. La presentación se haría en la biblioteca del pueblo. Juliana trabajó semanas enteras, escribiendo de madrugada, corrigiendo entre comidas, tachando y reescribiendo párrafos hasta dejarlos limpios de rencor. Decía que una historia solo vale si se cuenta desde la cicatriz, no desde la herida. El día de la charla, el salón estaba lleno. No por curiosidad, sino por respeto. Sabina también vino, se sentó atrás, sin esconderse. Juliana habló sin papeles. Su voz tembló apenas al principio, luego fluyó como el agua que vuelve a su cauce. La mentira, dijo, no solo rompe la confianza. También mata algo más silencioso, la inocencia de quien cree por última vez. Pausó, dejó que las palabras cayeran despacio. Pero si uno se atreve a mirar de frente, la verdad te devuelve lo que te quitó. No igual, pero limpio. La gente escuchaba sin moverse. Juliana continuó. Esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez fueron víctimas o cómplices del rumor. Y terminó con una frase que muchos anotaron en sus teléfonos. Asterisco: la verdad no siempre hace ruido. Pero cuando llega, no necesita permiso para quedarse. Asterisk. El aplauso fue largo, pero no ensordecedor. Fue cálido. Humano. Sabina se levantó, se acercó despacio, y sin decir palabra, le dio a Juliana un sobre. Dentro había una hoja, un dibujo hecho por los niños del taller que Sabina había iniciado en la biblioteca. En el centro, una casa de colores. Arriba, una frase escrita en crayón. Asterisco: aquí vive la verdad. Asterisk. Juliana la abrazó, no como quien perdona, sino como quien entiende. En casa, esa noche, Clara pintaba corazones en una pared vieja del patio. ¿Qué haces, pequeña? Le pregunté. Arreglo lo que se cayó, respondió. Si un muro se rompió con mentiras, hay que cubrirlo con amor. Leo la observaba y añadió, y con pintura que no se borre. Desde esa tarde, el patio se volvió otro. No el de antes, sino el de ahora, el que recordaba lo que sobrevivió. Pasaron los meses. Juliana terminó su libro. Clara empezó a escribir pequeñas historias en hojas sueltas y a esconderlas entre las páginas de los libros de la biblioteca para que otros las encontraran por sorpresa. Una de ellas decía,
Asterisco: si alguna vez dudas entre creer o investigar, investiga. La verdad no se ofende por ser revisada. Asterisk. Leo, por su parte, comenzó a ayudar a su maestra en un nuevo proyecto llamado Minutos de Claridad. Asterisk. Cada mañana, antes de empezar la clase, los alumnos compartían algo que sabían que era cierto, aunque fuera pequeño, y algo que todavía necesitaban entender. Era un ejercicio breve, pero poderoso, una forma de enseñar que saber y aprender no son lo mismo. El primer día que lo hicieron, Leo dijo: sé que mi familia se salvó por decir la verdad. Luego bajó la voz y añadió: y todavía estoy aprendiendo a no odiar a quien casi la destruye. La maestra le acarició el hombro sin decir nada. A mediados de año, el libro de Juliana salió publicado. El título: cuando los niños dijeron la verdad. Asterisk. El subtítulo: crónica de un hogar que eligió la esperanza. Asterisk. El impacto fue inesperado. Primero el pueblo lo leyó, luego los pueblos vecinos, y pronto empezaron a invitarla a compartir su historia en escuelas y asociaciones. No como ejemplo perfecto, sino como espejo honesto. Una periodista de Sevilla la entrevistó para la radio. ¿Qué le diría a quien aún tiene miedo de decir la verdad? Juliana pensó un segundo y respondió: que el silencio solo protege a los culpables. Y que cada palabra sincera, aunque tiemble, construye un refugio. Su voz recorrió la provincia, y con ella la idea de que decir la verdad no es un acto de rebeldía, sino de amor. Un día cualquiera, Clara encontró una nota pegada a la puerta. Era de Sabina. No busco volver al pasado, decía. Pero quiero que sepas que ya no le temo a la verdad. Gracias por no cerrar la puerta cuando más lo merecía. Asterisk. Juliana la leyó y guardó la nota en un cajón junto a los primeros dibujos de los niños. Es extraño, dijo. Nunca pensé que esta historia tendría un final que me diera paz. No es el final, le respondí. Es el comienzo de algo que no necesita explicación. Una tarde de otoño, el cielo estaba encendido de naranjas y púrpuras. Leo y Clara corrían entre las hojas caídas. Juliana me tomó la mano y susurró: ¿te das cuenta? No ganamos nada material, pero recuperamos todo lo que importa. Sí, dije, aprendimos que la verdad no se grita, se vive. Nos quedamos mirando como los niños se perseguían, riendo, mientras el viento levantaba el olor a tierra y a pan del vecindario. Y comprendí que la vida, cuando se cuenta con honestidad, no necesita decoraciones. Solo ojos dispuestos a verla. Esa noche, antes de dormir, Clara vino con una pregunta. Papá, ¿por qué la gente miente? Porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? De perder lo que ama. Clara lo pensó un momento. Entonces mentir es una forma de decir tengo miedo. Exacto. Y decir la verdad es decir ya no lo tengo. Assenti. Y tú, pequeña, ya no lo tienes. Se acurrucó a mi lado y dijo medio dormida: entonces la verdad también abraza. La miré dormir. Y en su respiración tranquila, supe que tenía razón. Dicen que perdonar es olvidar, pero no es cierto. Perdonar no borra, acomoda. Y a veces el acomodo duele más que la herida. El invierno llegó temprano aquel año. Los amaneceres eran fríos, los cristales del coche se cubrían de escarcha, y el aire olía a leña y pan tostado. La vida, sin embargo, se había vuelto cálida. En casa se respiraba paz. Una paz hecha de rutinas, de tazas de café compartidas, de risas suaves en lugar de silencios pesados. Juliana escribía en su libreta junto a la ventana. Leo hacía sus deberes con una concentración que parecía heredada, y Clara se inventaba canciones con su gato como público. Yo los observaba, agradecido, como quien mira una casa reconstruida y todavía no puede creer que se mantenga en pie. Una tarde, mientras reparaba una lámpara en el taller, llegó un sobre sin remitente. El papel olía a perfume viejo. Lo abrí y leí. Marco, no sé cómo empezar una carta así. He intentado escribirla muchas veces, pero siempre me vence la vergüenza. Solo quiero hablar. 5 minutos. No para justificarme. Solo para mirar a los ojos lo que destruí. Sabina *. Me quedé quieto un largo rato. La tentación de ignorarla fue grande. Pero dentro de mí sonó una voz, no de rabia, sino de cansancio. La verdad no termina hasta que el silencio se quiebra. Llevé la carta a Juliana. La leyó sin una palabra. Luego asintió. Recibila. ¿Estás segura? Sí, el perdón no es un favor, es una decisión. Y ya la tomé. Sabina vino 2 días después. Sin maquillaje, con un abrigo sencillo y los ojos de quien no ha dormido bien en semanas. Traía las manos vacías, y eso, en ella,
Era una novedad. Clara abrió la puerta. Hola, señora Herrera. Hola, Clara. Leo se acercó detrás, con gesto firme, no hostil. Mamá está en el jardín, dijo. Sabina cruzó el pasillo con pasos inseguros. Juliana la esperaba sentada en la banca, con una taza de té humeante. El aire entre ellas era frío, pero no hostil. Era el aire del duelo que ya no grita. Sabina habló primero. No tengo palabras que alcancen para lo que hice. Juliana la interrumpió. Suave. Entonces usa las que tengas. Sabina respiro hondo. Yo quería ser vista. No soportaba sentirme invisible. Y en lugar de trabajar por mi luz, apagué la de otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé en qué momento me convertí en eso. Juliana la miró en silencio. Yo sí, dijo finalmente. Fue cuando empezaste a creer que solo hay sitio para una mujer feliz por manzana. Sabina asintió, sin defensa. Quisiera reparar el daño. No puedes, respondió Juliana, pero puedes hacer algo mejor, no repetirlo. Sabina bajó la cabeza. Estoy aprendiendo a enseñar sin mentir. En la biblioteca doy talleres a niños. Les hablo de las palabras que curan y las que rompen. Juliana sonrió, leve. Entonces empieza por ahí. Hubo un silencio largo, y luego Juliana se levantó, se acercó y la abrazó. No fue un abrazo cálido, ni de amistad, fue un abrazo de cierre, el que sella una historia que ya no puede doler más. Sabina lloró contra su hombro. Juliana la dejó hacerlo. Cuando se separaron, se miraron con la verdad entre los ojos. Y bastó. En los días siguientes, el pueblo habló otra vez. Pero esta vez, no con veneno, sino con alivio. Decían que era raro ver a dos mujeres que se habían odiado tanto, sentadas una frente a la otra en el café, hablando de libros, de hijos, de lo que costaba dormir en paz. Y sí, era raro, pero también era nuevo. Y lo nuevo, cuando nace del corazón, contagia. Un sábado, Leo y Clara organizaron una feria de libros usados frente a la escuela. Sabina ayudó con las mesas, Juliana firmaba ejemplares de su libro. La gente iba y venía, y el aire olía a papel, a pan, a comunidad. Un hombre se acercó, con el rostro tímido. Leí su historia, le dijo a Juliana. Me hizo pensar en mi esposa. Siempre creí que la perdonaba, pero solo dejé de hablar del tema. Juliana respondió, callar no es perdonar. Es posponer el dolor. Él asintió, emocionado. Gracias, dijo. Hoy mismo voy a hablar con ella. Por la noche, cuando guardábamos los libros, Clara se acercó con una pregunta. Mamá, ¿cómo supiste que podías perdonarla? Juliana se quedó pensando, cuando me di cuenta de que la rabia me hacía parecerme a ella. Y yo no quería eso. Entonces el perdón te hace distinta. El perdón te devuelve lo que eras antes del miedo, dijo Juliana, y acarició su cabello. Leo agregó, mirando al cielo. Perdonar no cambia lo que pasó, cambia lo que viene. Días después, el alcalde anunció que la biblioteca municipal llevaría un nuevo lema. Asterisco, aquí se cuentan historias para sanar. Asterisk. Y en la pared, debajo, una pequeña placa. Asterisco en honor a las familias que eligieron la verdad sobre el rumor. Cuando Juliana lo leyó, me miró con una mezcla de orgullo y humildad. ¿Ves, Marco? Lo que hicimos no fue en vano. Nada que se hace desde el amor se pierde, respondí. Pasaron las semanas, y Sabina siguió viniendo de vez en cuando. Traía pasteles, pero ahora los ofrecía con otro tono, sin ese brillo que pide aprobación. Una tarde me dijo, ¿sabes qué es lo más difícil del perdón? ¿Qué? Que a veces llega antes de que uno sienta que lo merece. Entonces es verdadero, respondí. Aquella noche, el cielo estaba claro. Leo tocaba guitarra, Clara cantaba bajito, y Juliana leía un capítulo nuevo del libro que estaba empezando. Asterisco la segunda oportunidad. Asterisk. Yo me quedé mirándolos y entendí que ya no éramos los mismos. Éramos mejores. El dolor no se había ido, pero había aprendido a quedarse quieto. Y la verdad, esa que nos costó tanto, ya no dolía. Briloba. La herida ya no mandaba. Pero había dejado un mapa. A veces la vida sigue como un río que, tras desbordarse, encuentra un cauce más hondo. No cambia el destino del agua, cambia su manera de llegar. Así avanzamos nosotros, con menos prisa, con más hondura. El libro de Juliana empezó a viajar solo. Primero lo compartieron maestras del pueblo, luego escuelas de la provincia, más tarde asociaciones de padres en ciudades donde jamás habíamos estado. No fue una explosión, fue una cadena de manos. En cada lugar, alguien decía, esto me pasó de otra forma y otro respondía, a mí también. Así nacen las cosas que permanecen,
del reconocimiento quieto, no del ruido. Llegaron correos con asuntos cortos y cuerpos largos. Asterisco, gracias por recordarme que mi silencio sostuvo una mentira. Asterisk. Asterisco, mi hija me pidió que la creyera y yo le pedí pruebas. Hoy entiendo que la prueba era su voz. Asterisk. Asterisco, leímos en clase el capítulo del rumor, que suena bajito, y los niños se quedaron callados como si les hubieran devuelto algo. Asterisk. En la biblioteca municipal, el rincón de lectura cambió de nombre, el atrio claro. Allí, cada jueves, adolescentes leían en voz alta fragmentos del libro y discutían sin el habitual miedo a equivocarse. Aquí se puede retractar uno sin vergüenza, escribió alguien en la pizarra. Nadie lo borró. Leo, con su cuaderno de 3 columnas, fue invitado a explicar el método en otra escuela. No quería dar charlas, decía, quería conversar. Lo escucharon como se escucha a un amigo que trae agua. Empezó por lo pequeño. Pónganse 3 cosas de hoy que nadie discuta. Por ejemplo, que está nublado, que este piso es frío, que todos estamos aquí. Ahora pongan en temo lo que es de ustedes. Temo que si pregunto se rían. Temo que si desmiento me dejen fuera. Por último, en creo, escriban la suposición que más les encanta. Y dense el permiso de ponerle un signo de interrogación. Un profesor anotó en su libreta, devolver el signo de interrogación al centro de la sala, luego le pidió permiso para usar la dinámica cada lunes. Leo dijo que sí, y cuando salieron al patio, un niño se le acercó para susurrarle, yo temía ser el único que teme. Clara, por su parte, creó una costumbre en la biblioteca, la hora faro. Sin guión y con sillas en círculo, niños y niñas contaban una cosa que no dijeron por miedo y alguien del grupo formulaba la pregunta suave que habría aliviado ese silencio. Se volvió poderoso y delicado a la vez. Un día, una niña contó que en su casa siempre se creía al adulto más enojado. Clara le regaló una frase y la niña la copió en el dorso de su mano. Asterisco, la verdad no tiene volumen, tiene raíz. Asterisco, al salir, la madre de la niña abrazó a Clara con esa gratitud que no se atreve a hablar. Sabina siguió yendo a los talleres. Ya no como quien busca absolución, sino como quien ofrece trabajo. Llevaba un estuche de cartón con tarjetas de palabras: envidia, aprobación, vergüenza, valentía. Hacía que los niños eligieran una y contaran cuando la habían visto de cerca. No para señalar culpables, sino para aprender a no convertirse en lo que uno teme. A veces los adultos pedían quedarse a escuchar, para aprender a llegar después, sin llegar tarde, bromeaban, con esa honestidad nueva que el pueblo había adoptado. Un viernes, antes de cerrar la biblioteca, Sabina se me acercó con un cuaderno. Estoy escribiendo cuentos, dijo, no sobre el pasado, sino sobre el impulso que me empuja hacia el pasado. Quiero atraparlo antes de que me use. Eso ya es otro tipo de verdad, respondí. Prevenida. Me gusta ese nombre, sonrió. Verdad prevenida. Llegó una invitación inesperada. Un instituto de Sevilla organizaba una jornada llamada Del rumor al cuidado y querían que fuéramos como familia. No a exhibirnos, sino a compartir prácticas que funcionaran en cualquier barrio, simples, repetibles. Dademus. No queríamos convertir nuestra vida en un ejemplo empaquetado. Pero comprender no es replicar una historia, es replicar los medios que la hicieron posible. Fuimos. El salón estaba lleno de estudiantes, profesoras y padres que habían pedido permiso en el trabajo para asistir. Juliana abrió con una idea contundente. Lo primero no fue una confesión. Fue una pausa, y explicó cómo, antes de hablar, nos dimos el espacio de no reaccionar, de no contestar a lo que lastima con lo primero que sale. Leo mostró las tarjetas de C/creo/temo y propuso un ejercicio en vivo. El murmullo nervioso de la sala se convirtió en silencio aplicado. Clara contó la metáfora de la cajita de música. Hay mentiras que suenan tan bajito que se confunden con el silencio. Si nadie afina el oído, se vuelven ambiente. La sala asintió con ese asentimiento de quien ha reconocido su casa en un relato. Una psicóloga del instituto, al final, resumió. Ustedes no trajeron un relato, trajeron reglas amables. Reglas amables, se nos quedó como amuleto. Juliana recibió después un correo del Ministerio de Educación. Querían incluir un capítulo del libro en un material digital sobre convivencia escolar. No para examinarlo, sino para invitar a profesores a trabajar preguntas. Las preguntas son más republicanas que las respuestas, dijo el funcionario en una reunión por videollamada. Ramos. Era cierto. Yo, que nunca me sentí cómodo delante de multitudes, empecé a escribir notas para padres, pequeñas páginas dobladas que dejábamos en la biblioteca y en el consultorio del pediatra. Títulos sencillos.
5 minutos para no reenviar, como decir, no sé, delante de tus hijos, perdonar sin teatro. No tenían firma. No importaba quién las escribía, importaba que viajaran. Una tarde, al volver de Sevilla, encontramos en el buzón una carta con sello de Cádiz. Era de un colegio costero. Adjuntaban dibujos hechos por alumnos de cuarto de primaria, faros, casas y voces con líneas de colores. En cada hoja, una frase. Asterisco, mi casa ahora tiene una puerta de dudas. Asterisk. Asterisco, si no estoy segura, pregunto 2 veces. Asterisk. Asterisco, mi papá pidió perdón primero. Asterisk. Clara los pegó en la pared del pasillo, uno junto al otro, hasta que el corredor se convirtió en un camino de faros. Para no olvidarnos de por qué seguimos, dijo. Y cada vez que pasábamos por allí, el ánimo se acomodaba solo. No todo fue reconocimiento. En redes apareció un hilo malicioso, la industria del trauma, familias que lucran con el dolor. No eran muchos, pero hablaban fuerte. Compassion capturers, extrapolaban phrases, inventaban motivos. Antes, aquello me habría devuelto al borde. Ahora, sentí una mezcla de tristeza y distancia. Había aprendido a no entregar mi respiración a desconocidos. León vio el hilo, se sirvió un vaso de agua y me lo ofreció. No le des tu sed a quien no te da su pozo, dijo. Clara añadió, y si te quitan el vaso, bebés de las manos. Nos reímos. La inocencia de antes había mutado en una lucidez amable. Eso era crecer sin endurecerse. Un domingo organizamos una tarde de preguntas en la plaza, sin escenario, 2 micrófonos en el suelo y una pizarra que decía, asterisco, puedes preguntar todo. Te responderemos lo que sepamos. Lo que no, lo pensamos juntos. Asterisk. Las primeras preguntas fueron tímidas. Una niña, ¿cómo se perdona a alguien que no pidió perdón? Juliana, decidiendo no llevar su piedra a tu cama. Un padre, ¿y si el rumor viene de la familia? Leo, entonces la regla se vuelve pacto. Aquí no se comparte lo que no se comprueba. Sabina se acercó al final. ¿Cómo me perdono yo? Clara, con trabajo útil y sin aplausos. Al terminar, la plaza tenía otra luz. No tanto por las respuestas, sino porque, por un par de horas, preguntar volvió a ser un acto de confianza. El Instituto Provincial nos pidió algo más ambicioso, pilotar durante un trimestre un programa sencillo llamado Ventanas Abiertas. Era un conjunto de prácticas, minutos de claridad, buzón de dudas, lecturas del atrio claro, regla prueba o pausa, y un gesto nuevo, la silla vacía. En cada aula, una silla sin dueño recordaba que siempre falta alguien en la mesa del diálogo, el ausente del que hablamos, el tímido que aún no se anima, la parte de mí que no veo. Fue, para nuestra sorpresa, lo que más cambió la atmósfera. La silla nos baja la voz, escribió un alumno en su cuaderno. A mitad de trimestre, un reporte llegó a nuestro correo, menos conflictos por rumores, más consultas anónimas pidiendo escuchar antes de acusar, una sensación general de habitable. Esa palabra nos conmovió. Que la escuela fuese habitable significaba que los cuerpos y las historias respiraban a la misma altura. En casa, las noches seguían sencillas. Cocinábamos, hablábamos de pequeñas cosas, dejábamos que lo extraordinario sucediera lejos de nosotros. A veces, sin embargo, venían familias a cenar. No pedían recetas, pedían sobremesas, querían ver cómo se discute sin ganar, cómo se está en desacuerdo sin romper la mesa, cómo se señala el límite sin convertirlo en muro. Nos salía imperfecto y suficiente. Uno de esos días, el padre de una alumna miró el letrero de madera que Leo clavó en el jardín, asterisco casa de verdad asterisco, y me dijo, yo pensé que la verdad era una espada. Yo también, contesté, hasta que aprendí a usarla como espejo. En primavera, Juliana recibió un correo con remitente que la hizo quedarse inmóvil. Sabina Herrera @. El mensaje era breve. Asterisco, voy a publicar un librito de cuentos para niños. No sobre lo que hice, sino sobre las puertas por las que entré. Quiero dedicarlo a quienes me enseñaron a cerrar algunas y abrir otras. ¿Puedo? Asterisk. Juliana respondió, asterisco, hazlo. Y que las puertas tengan bisagras suaves. Asterisk. Cuando el librito llegó, nos encontramos con historias pequeñas, honestas, sin moraleja estridente. Leo subrayó una frase, asterisco, el que quiere atención la tendrá. Elige si por iluminar o por incendiar. Asterisk. Clara dibujó un faro en la primera página y escribió, que el foco sea para ver, no para señalar. A finales de curso, el colegio organizó una ceremonia sin trajes ni discursos largos. El director llamó a Leo y Clara y les entregó 2 cuadernos nuevos, con una placa simple, asterisco por devolver preguntas.
Asterisco no eran medallas, eran herramientas. Los niños se fueron a casa con esa sensación rara de quien recibe algo que no pesa, y sin embargo, sostiene, esa noche, al apagar las luces, quedamos un momento en el pasillo de faros y dibujos. Juliana me tomó de la mano. ¿Sabes qué me asusta ahora? Susurro. Que nos acostumbremos y dejemos de estar atentos. Entonces hagamos un pacto, le dije, admirar antes de explicar. Admirar cuando un niño pregunta, cuando un adulto se corrige, cuando un rumor se frena a tiempo. Ese asombro es el guardián. Se rió, con esa risa que ya no necesita demostrarse. Hecho. Me acerqué al ventanal. La noche del pueblo tenía un brillo humilde. No eran fuegos artificiales, eran ventanas encendidas. Algunas se apagarían pronto. Otras quedarían con una lámpara tenue, como la de un cuarto donde alguien lee sin prisa. Pensé que así queríamos que fuera todo, menos ráfagas, más constancia, y supe, con la tranquilidad que dan los saberes que no buscan público, que lo que vino a destruirnos terminó enseñándonos a construir de otra manera, pared por pared, pregunta tras pregunta, hasta que el aire mismo se hizo habitable. Cuando algo verdadero crece, no hace ruido. Se expande despacio, como las raíces bajo la tierra. Y un día, sin saber cómo, ya sostiene más de lo que imaginábamos. El invierno se fue sin darnos cuenta. Las flores del naranjo regresaron con su perfume espeso, y el aire volvió a tener el mismo zumbido de los días tranquilos. Pero el pueblo ya no era el mismo. Había cambiado su manera de escucharse. La biblioteca se convirtió en un punto de encuentro. Gente de otros pueblos llegaba para asistir a las tardes de preguntas, donde niños y adultos se sentaban en círculo para hablar de aquello que normalmente se calla: el miedo a equivocarse, el peso del que dirán, el daño que puede causar una palabra repetida sin pensar. Las sillas eran pocas, pero la voz alcanzaba para todos. Juliana solía decir que no había fundado un movimiento, sino una costumbre, la costumbre de hablar con verdad. Y esa costumbre empezó a contagiarse. Una tarde de domingo, mientras preparábamos la cena, sonó el teléfono. Era un productor de una emisora nacional. «Buenas tardes, señora Juliana Ramírez», dijo, «hemos leído su libro. Nos gustaría invitarla a un programa de entrevistas sobre reconciliación y convivencia». Juliana guardó silencio un instante. «No soy experta en nada», respondió, «solo viví algo y lo conté». «Precisamente por eso», replicó el hombre, «queremos que la gente escuche cómo se puede curar sin venganza». Ella dudó. «¿Y si se convierte en espectáculo?» «Eso depende de usted», contestó el productor. Acepto. «Pero con una condición, que también fueran Leo, Clara y yo». Dijo que su historia solo tenía sentido si se contaba en plural. La entrevista se transmitió un viernes por la noche. El estudio era sobrio, la luz cálida. La periodista, una mujer de voz suave, comenzó sin rodeos. «¿Qué se siente perdonar a quien te quiso destruir?» Juliana respiró hondo. «Liberador», respondió, «porque el odio te ata al pasado, pero el perdón te devuelve al presente». Leo intervino, con esa madurez que siempre desarma. «Yo aprendí que el perdón no es olvidar lo que pasó, sino dejar de querer que el otro sufra por ello». Clara añadió, «y que decir la verdad no te hace héroe. Te hace responsable». Hubo un silencio en el estudio. La periodista, conmovida, solo dijo, «Gracias por recordarnos lo que significa hablar desde el alma». Esa noche, el programa se repitió varias veces. Miles de personas escribieron mensajes de agradecimiento, de reflexión, de confesiones inesperadas. Asterisco, me reconcilié con mi hermano después de 15 años. Asterisk. Asterisco, le conté a mi hija que sí me equivoqué. Asterisk. Asterisco, por fin dejé de justificar mis mentiras con mi miedo. Asterisk. Una semana después, llegó una carta especial. No tenía remitente, solo decía, asterisco para los que eligieron el silencio correcto. Asterisk. Dentro, una hoja con tinta azul. Asterisco, ustedes no saben quién soy. Pero por su historia, decidí no difundir una mentira sobre una compañera. La verdad ganó, y nadie se enteró. Gracias por eso. Asterisk. Juliana la leyó en voz alta y dijo, el bien más puro es el que no necesita testigos. Sabina, mientras tanto, seguía avanzando por su propio camino. El librito de cuentos que había escrito, asterisco puertas con bisagras suaves asterisco, comenzó a circular en escuelas y bibliotecas. En cada ejemplar, una dedicatoria escrita a mano. Asterisco para quien todavía cree que la envidia es amor mal entendido. Asterisk. Una mañana, nos visitó con una caja de ejemplares. No vengo a presumir, dijo,
Vengo a agradecer. Juliana la recibió con una sonrisa sincera. Lo hiciste tú sola, Sabina. No, negó ella. Lo hice cuando dejé de estar sola. Leo le pidió que firmara un ejemplar para la biblioteca del pueblo. Clara le regaló un dibujo, un faro rodeado de puertas abiertas. Sabina lo miró y dijo, a veces, los niños son los únicos adultos en la habitación. Y todos reímos, con esa risa que suelta el alma cuando el tiempo ya ha curado. Poco después, nos invitaron a una ceremonia en la capital. El Ministerio de Educación reconocería el proyecto Ventanas Abiertas por su impacto en escuelas rurales. No sabíamos si ir, no nos gustaban los aplausos públicos. Pero Leo insistió, no se trata de nosotros. Se trata de que otros aprendan que la verdad también se enseña. Fuimos. El auditorio era grande, lleno de maestros y estudiantes. Cuando nos llamaron al escenario, Juliana se negó a subir sola. Nos tomó de las manos a todos, y juntos caminamos hacia la luz. El ministro habló de resiliencia, diálogo, reconstrucción. Nosotros solo escuchábamos. Luego le pidió a Juliana que dijera unas palabras. Ella se acercó al micrófono y dijo, si algo aprendimos, es que no hay verdad sin ternura. Y si una escuela enseña eso, enseña todo. El aplauso fue lento, sostenido, como lluvia sobre campo seco. En ese sonido, sentí algo parecido a la redención. De regreso a casa, Clara se durmió en el coche. Leo miraba por la ventana, y Juliana apoyó su cabeza en mi hombro. El sol bajaba detrás de los olivares, tiñendo el camino de cobre. Nadie habló, no hacía falta. Cuando llegamos, Sabina nos esperaba en la puerta de la biblioteca con flores silvestres. Por ustedes, dijo, y por el rumor que ya no volvió. Juliana la abrazó, Leo y Clara también. Y por primera vez, todo se sintió completo. Las semanas siguientes trajeron calma. El libro seguía circulando, los talleres continuaban, los niños crecían. Pero lo más hermoso fue descubrir que el eco de nuestra historia ya no nos pertenecía. Le pertenecía a otros. Niños que aprendían a decir, no sé, pero quiero saber. Adultos que reconocían, me equivoqué, pero puedo empezar de nuevo. Y familias enteras que entendieron que la verdad no destruye, ordena. Una noche, Juliana y yo nos quedamos mirando el cielo. Ella dijo, ¿te das cuenta? Al final, no ganamos nada material. Ganar no era el objetivo, respondí, era entender. ¿Y qué entendimos? Que la verdad no nos salvó de sufrir, pero nos enseñó a no vivir en la mentira. Ella sonrió, y eso basta. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento mover los árboles. Era el mismo sonido de siempre, pero ahora sonaba distinto, más limpio, más nuestro. Los años no se van, se transforman. Se quedan en las voces, en las manos, en la manera de mirar lo cotidiano. Y a veces, cuando uno cree que la historia ya terminó, la vida te muestra que apenas cambió de forma. Han pasado casi 10 años desde aquella primera tormenta. Leo tiene 17. Clara, Quince. Y Juliana, aunque el tiempo le ha dejado algunas arrugas, lleva en los ojos la misma luz de cuando todo comenzó, una luz más tranquila, más sabia, menos frágil. Yo sigo trabajando en el taller, pero ya no con la urgencia de antes. Ahora sé que lo importante no es terminar algo rápido, sino hacerlo bien. La verdad, aprendí, también se construye como la madera, capa sobre capa, sin saltarse el lijado. El pueblo ha crecido. Llegaron nuevas familias, nuevos niños, nuevas historias. A veces escucho rumores, como ecos lejanos, pero duran poco. Alguien siempre los detiene. Una maestra, un estudiante, o simplemente una pregunta, ¿estás seguro? Y ese «estás seguro» se ha vuelto el nuevo saludo invisible del pueblo. Leo, con su madurez temprana, comenzó a colaborar en un grupo juvenil de mediación. Los chicos lo llaman el faro, va a escuelas vecinas, enseña cómo escuchar sin interrumpir, cómo distinguir entre lo que uno siente y lo que realmente pasó. Una tarde le pregunté, ¿por qué lo haces, hijo? Sonrió. Porque alguien tiene que enseñar a los adultos cómo se habla sin lastimar. Ray. Eso debería hacerlo yo. Ya lo hiciste, respondió. Yo solo continúo. Su voz tenía esa mezcla de juventud y certeza que solo tienen los que nacieron en medio de la tormenta y aprendieron a bailar bajo la lluvia. Clara, en cambio, encontró su refugio en las palabras. Llena libretas enteras con frases que parecen pequeñas oraciones. En la escuela la llaman la que escribe cosas que duelen bonito. Ha empezado a leer sus textos en voz alta durante las reuniones del pueblo. Uno de ellos decía: asterisco, perdonar no es olvidar lo que pasó.
Es aprender a mirarlo sin que te arda. Asterisk. Cada vez que termina, el silencio pesa. Luego alguien suspira y el aplauso llega como una caricia. Una tarde me enseñó un poema que escribió sobre la verdad. Decía, la verdad no vive en el grito, vive en el suspiro de quien se atreve a seguir. Asterisk. Y al leerlo, supe que ya no era mi pequeña. Era una voz propia. Juliana se ha convertido en una escritora reconocida. Su segundo libro, Las casas que hablan, ganó un premio regional por su impacto social, pero ella nunca se acostumbró a los reconocimientos. Sigue siendo la misma mujer que deja cartas en los bancos del parque para que algún desconocido las encuentre. Cada carta lleva una frase distinta, pero todas terminan igual. Gracias por no rendirte. Asterisk. Un día, un joven se acercó a ella durante una feria del libro. Yo fui uno de esos que creía todo lo que le contaban, le confesó, hasta que leí su historia. Juliana le tomó la mano y respondió, entonces ya no fuiste uno de ellos. Eres uno de los que aprendieron. Sabina también siguió su camino. Su taller de cuentos creció y ahora enseña a maestros cómo hablar de emociones sin miedo. En la entrada de su aula hay un letrero de madera que dice, no somos lo que hicimos, sino lo que decidimos después. Asterisk. A veces viene a casa a tomarte con Juliana. Hablan de libros, de hijos, de la vida. Yo las miro desde el jardín y todavía me asombra esa imagen. Dos mujeres que un día fueron enemigas, riéndose como viejas amigas. El perdón, pienso, es la forma más elegante de la libertad. El tiempo también trajo despedidas. El padre de Juliana, don Ernesto, falleció aquel verano. En su funeral, Clara leyó una frase que escribió para él. Abuelo, tú decías que la verdad era como el vino, cuanto más vieja, más clara. Nosotros brindamos contigo. Asterisk. La gente lloró. Pero no de tristeza, sino de gratitud. Juliana me tomó la mano y susurró. Ahora entiendo, las verdades también se heredan. Meses después, Leo fue aceptado en la Universidad de Granada para estudiar psicología. Clara, aún en secundaria, ya soñaba con escribir su propio libro. Juliana la apoyaba, pero siempre le repetía, no escribas para que te aplaudan, Clara. Escribe para que alguien se sienta menos solo. Clara respondía. Entonces quiero escribir para Sabina. Y Juliana sonreía, orgullosa. Una tarde de otoño, cuando los árboles parecían incendiarse de oro, organizamos una pequeña reunión en el jardín. Vecinos, amigos, antiguos alumnos, incluso la directora de la escuela. Todos compartían algo que la historia había dejado en ellos. Uno habló de cómo dejó de repetir chismes. Otra contó que, por primera vez, le pidió perdón a su hermana. Y un niño de apenas 9 años dijo, mi mamá dice que en esta casa empezó la verdad. Todos rieron. Juliana se levantó y respondió, no, pequeño. La verdad no empezó aquí. Solo encontró un lugar donde quedarse. Esa noche, después de que todos se fueron, nos sentamos bajo el mismo árbol donde alguna vez lloramos. El aire era fresco, y el silencio, amable. Juliana apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo? ¿Qué? Que ya nadie nos mira con curiosidad, nos miran con respeto. Y eso, dije, significa que la historia dejó de ser noticia para volverse ejemplo. Ella asintió, y ojalá nadie tenga que vivir lo que nosotros para aprender lo mismo. El viento sopló entre las ramas. Clara, desde la ventana, tocaba una melodía suave con su guitarra. Leo leía un libro de psicología, subrayando frases. Y el mundo, por primera vez, parecía exactamente donde debía estar. Esa noche, antes de dormir, Juliana escribió en su diario, la verdad no es un destino. Es un hábito. Asterisk. Y cuando terminó, cerró el cuaderno y me miró. ¿Crees que esta historia aún tiene algo más que decir? Sí, respondí. Tiene un final que no se escribe, se vive. Ella sonrió, apagó la lámpara, y la casa quedó envuelta en una oscuridad serena. Esa oscuridad que solo existe cuando ya no se teme a nada. Los finales verdaderos no cierran, se asientan. No piden aplauso. Solo ponen en su sitio lo que tanto costó aprender. Año de despedidas y comienzos. Leo hizo las maletas para Granada con esa mezcla de miedo y entusiasmo que late en el pecho cuando uno entiende que crecer también es separarse. Clara preparó el manuscrito de su primer libro, Pequeñas piezas de luz, y lo dejó sobre la mesa con una nota. No busco que me crean, busco que me sientan. Asterisk. Juliana corrigió en silencio, sin tocar la voz de su hija, como quien abre ventanas, no paredes.
Yo caminé por el taller más lento, agradeciendo que cada cosa tuviera nombre y lugar. La paz, supe, es orden amable. La noche antes de que Leo se fuera, cenamos bajo el árbol grande. Hablamos poco. Él contó que en la universidad quería unirse a un programa de escucha para estudiantes que llegan solos. No quiero salvar a nadie, dijo, quiero que nadie se sienta desechable. Clara brindó con agua. A mí me basta con que alguien subraye una línea mía y piense, eso soy. Juliana los miró a los dos con una ternura que ya no dolía. Ustedes son la prueba de que una casa puede resistir si entiende que la verdad no se grita, se sostiene. Cuando nos despedimos en la estación, Leo me abrazó con fuerza. Papá, si alguna vez me pierdo, llámame por mi nombre, susurró. ¿Y si no respondes? Entonces pregúntame quién estoy siendo. Sonrió. La pregunta me encontrará. El tren partió. Clara, con los ojos húmedos, dijo la frase que guardé como llave. No se fue de nosotros, fue con lo nuestro. Los días siguientes tuvieron el color de los cambios. Pequeños ajustes, sillas que encuentran otro rincón, tazas que aprenden manos nuevas. Clara convirtió el cuarto de Leo en un mapa de ideas. En la pared pegó una hoja con 3 columnas que ya son familia. C/diagonal creo /diagonal temo. Abajo escribió, asterisco, no olvidar la vuelta. Asterisk. La vuelta a preguntar, a confirmar, a escuchar. Juliana recibió un correo del colegio. Querían que diera una charla para los padres nuevos. Aceptó con una condición, que la mitad del tiempo fuera para preguntas y la otra mitad para silencios. Hay cosas que se entienden mejor cuando no se llenan, dijo, y el auditorio, contra todo pronóstico, agradeció el hueco. Sabina, fiel a su rumbo, llegó una tarde con un paquete. Para la biblioteca, anunció, eran ejemplares de su segundo librito, asterisco el rumor que aprendió a trabajar. Asterisk. En la primera página, una dedicatoria, asterisco a quienes me enseñaron que el perdón no borra, reordena. Asterisk. Se quedó a merendar, rió con Clara, preguntó por Leo, se fue sin prometer volver. La confianza, pensé, es eso, no pedir demostraciones. El pueblo siguió respirando claro. No perfecto, claro. De vez en cuando aparecía alguna historia torcida, pero ya sabíamos mirarla sin alimentarla. En la plaza, un cartel nuevo, asteriscos y dudas, pregunta. Si te hieren, detente. Si acertas, agradece. Asterisk. Nadie sabía quién lo puso. Nadie lo quitó. Un sábado organizamos una comida larga, de esas que se alargan como una costura feliz. Vinieron vecinos, maestros, 2 parejas mayores que aprendieron a hablarse de nuevo. En algún momento, la directora levantó su copa y dijo, yo antes creía que educar era corregir. Ahora sé que es enseñar a corregirse. Brindamos por eso, por la humildad que sostiene. Clara leyó un texto breve, el último del manuscrito. Asterisco, un hogar no es un lugar donde no pasan cosas. Es un lugar donde, cuando pasan, nadie se esconde. Asterisk. Hubo un silencio hondo, esa clase de silencio que se queda a vivir. Al atardecer, fui al taller y abrí la caja donde guardo mis cartas para los hijos. Escribí 2 más. Asterisco a Leo, cuando te canses de escuchar asterisco. Asterisco recuerda que escuchar no es aguantar, es abrigar sin asfixiar. Si te quedas sin aire, abre la ventana, no se también salva asterisco. Asterisco aclara, cuando te pidan dulzura sin verdad asterisco. Asterisco no cambies el azúcar por el brillo. La dulzura sin verdad es maquillaje. La verdad sin dulzura es piedra. Tú ya sabes mezclar, asterisco, las guardé con cuidado. No para cuando yo falte, para cuando falte coraje. La tarde cayó redonda. Juliana y yo salimos a la banca. Se escuchaba la plaza lejos, el sonido de una bicicleta, un perro que no insistía. Marco, dijo, ¿te acuerdas del primer día? Me acuerdo de todo. Yo no, sonrió. Olvidé el color de ciertas palabras feas. Eso también es memoria, respondí, soltar lo que no construye. Me tomó la mano. ¿Crees que esto es el final? No, dije, esto es lo que sucede cuando una historia decide no doler más y se vuelve costumbre. ¿Qué costumbre? La de elegir verdad aunque no aplaudan. Nos quedamos así, mirando como la luz hacía del árbol un dibujo antiguo. Entonces, Juliana señaló la puerta y leí lo que Clara había escrito en la madera con lápiz. Asterisco casa de verdad. Se entra con preguntas. Asterisk. Sonrey. Somos eso, murmuré, una puerta sin candado. Dentro, el teléfono vibró, un audio de Leo. Su voz sonaba cansada y feliz.
Hoy un chico me dijo que se iba del programa porque no servía para nada, contaba, me quedé con él. Nous le expliquer, le pregunter. Se quedó. No sé si por mí o por él. Pero se quedó. Juliana apretó el móvil contra el pecho. El faro sigue, susurró. A lo lejos, el campanario marcó la hora sin que nadie la consultara. La noche llegó sin prisa, como llega lo que no se impone. La cámara recorre el patio en penumbra, la banca, la mesa con tazas, el letrero de madera que dice casa de verdad. Voces bajas desde adentro, una risa, una página que se pasa. Mi voz cierra. Asterisco marco, voz en off. No quedó un héroe. Quedó una familia que aprendió a no esconderse. No quedó un escándalo. Quedó una costumbre, preguntar antes de creer, perdonar antes de endurecer. Y cuando la noche llega, como siempre llega, no le tememos. Porque el amor, probado por la verdad, no se quiebra. Permanece. La imagen se apaga con la luz cálida de una ventana que queda encendida.